Acá en Florida, en Estados Unidos, son exactamente las 6:05 de la tarde. Sé que los que me están viendo en Ecuador son las 5:05 exactamente, porque a partir del 8 de marzo de este mes, el horario cambió. Estamos a una hora de diferencia con ustedes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que para ustedes va a ser a las 5 de la tarde, nosotros estamos acá a las 6 con nuestro programa Evangelio, un estilo de vida, y estoy contento de saber que Dios nos sigue dando fuerza, sabiduría para poder compartir su palabra, para poder anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo en este último tiempo, en esta serie que nosotros estamos llevando, El Rey Volverá, y el tema del día de hoy es cumpliré mi asignación, cumpliré mi tarea. El texto base está en Hechos capítulo 20, verso 24, y yo lo voy a leer rápidamente. Dice de la siguiente manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El tema que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy es de vital importancia para este último tiempo, ya que como en una ocasión yo escuché decir a mi papá y a muchos siervos de Dios esta frase: en el Evangelio o en este camino del cristianismo, no es como tú empiezas, sino como tú terminas. Y quiero que tengas esa frase en tu mente: no es como empiezas, sino como terminas. Y al leer solo este solo versículo de Hechos capítulo 20, verso 24, vinieron a mi mente muchas cosas que he visto a lo largo de la historia de la iglesia y de la palabra de Dios. Primeramente vino a mi mente el Señor Jesucristo. Luego vino a mi mente aquellos siervos de Dios, los apóstoles, aquellos hombres y mujeres que dieron hasta su vida por el Evangelio, por amor a las almas y por amor al Señor Jesús. Y hay unas preguntas que yo te quiero hacer el día de hoy. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús no cumplía su asignación y no llegaba a la cruz del Calvario? Esta otra pregunta quiero que también la tengas en tu mente. ¿Qué hubiera pasado si aquellos 12 escogidos por Jesús como sus discípulos no cumplían su asignación? Y esta es otra pregunta. ¿Qué pasaría hoy si tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no cumplimos nuestra asignación o nuestra tarea? ¿Qué sería de nosotros si descuidamos nuestro llamado? Si al final de todo bajamos los brazos y descuidamos una salvación tan grande. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? Porque ¿qué hubiera pasado si Cristo, cuando estaba en Getsemaní orando, y dice que sentía una angustia tan grande en su corazón, que estaba de rodillas, que sentía que se salía su corazón de su pecho de tanta angustia, y dice la palabra de Dios que sudaba como grandes gotas de sangre, porque sabía lo que iba a pasar, la muerte horrenda que iba a vivir en la cruz del Calvario? ¿Qué hubiera pasado cuando Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Y si hubiera quedado hasta ahí y no llegaba a la cruz, nosotros no tendríamos esperanza. Nosotros no tendríamos salvación. No estaríamos hoy aquí. Pero gloria a Dios, porque Jesús dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero después dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre que estás en los cielos. Porque si Cristo no llegaba a la cruz del Calvario, nosotros estaríamos viviendo en derrota. Pero como Cristo llegó a la cruz, venció la muerte, resucitó al tercer día, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué hubiera sido si los apóstoles no hubieran cumplido la comisión de predicar el evangelio? ¿Qué hubiera pasado si se llenaban de temor y no hubieran ido hasta donde llegaron Pedro, Juan, Santiago, Felipe, el apóstol Pablo? No estaríamos hoy nosotros aquí. Dios tiene un propósito para ti y para mí, pero es tiempo que hoy, en este tema que vamos a llevar, le digas a Dios: yo voy a cumplir mi asignación, voy a ser fiel y voy a cumplir la tarea que tú me has encomendado, voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y no es que Dios necesita de nosotros necesitamos de Él. Si nosotros nos alejamos de Él y dejamos de depender de Él, lo habremos perdido todo. Por eso las palabras del apóstol
Pablo, más adelante que yo voy a citarte, y las palabras de Lucas al escribirlo, el libro de los Hechos, resuenan fuerte y resonaron fuerte en mi corazón. Y estoy convencido de que Dios en este momento le va a hablar a alguien y le está hablando a alguien en particular que tal vez decayó en la fe, que tal vez ha fallado al Señor, pero es momento de levantarse, es momento de afirmarse, es momento de cumplir con la tarea que Dios te ha encomendado. Es momento de que vuelvas al llamado y al ministerio. Es momento que hagas nuevas las cosas que fallaste. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios. Él decía, dejando lo viejo, lo dejo atrás, prosigo hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo entendía y entendió que cuando Cristo llegó a su corazón camino a Damasco y tuvo un encuentro con él, su vida cambió. Tal vez nosotros hemos descuidado el llamado, tal vez nosotros hemos descuidado el propósito, tal vez la comodidad y tal vez el trajín de este tiempo nos ha hecho menguar en cuanto a la fe, pero es momento de levantarse, es momento de seguir adelante. Porque en este último tiempo, como yo te decía en el programa anterior, cuando el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 18, verso 8, que se hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra, es porque la gente se ha olvidado de Dios, porque el mundo se ha secularizado. ¿Y qué es secularizar? Es que se ha olvidado de que hay algo más grande, de que hay un Dios que gobierna todas las cosas, y el intelecto, el yo, el egoísmo, el orgullo ha cegado el corazón del hombre pensando que no necesita de aquel que dio la vida en la cruz, y ese se llama Jesucristo. Mira, y este es el consejo de la palabra de Dios que cita aquí el Lucas en Hechos capítulo 20, verso 24. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, porque este es uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Cuando Pablo va a Asia Menor, Pablo va a Troas y habla con los ancianos de Éfeso. Esto está ocurriendo en este momento. Estamos prácticamente en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a Grecia, va a Troas y aquí cita estas palabras. Mira, dice aquí la palabra de Dios, y lo que vamos a hacer nosotros es a desglosar o a desmenuzar este texto, porque qué maravillosa es la palabra de Dios, que con un solo texto bíblico, con un solo versículo, nos da mucha información, sabiduría, y el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Y yo le pido a Dios en este momento que toque tu corazón, que toque tu vida, que te levante de donde has caído y que sigas adelante, porque muchos de nosotros necesitamos nuevamente reafirmarnos en Él y decirle, Señor, cumpliré mi asignación. Te leo nuevamente el texto bíblico. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y aquí vamos a desglosar o vamos a dividir este pasaje, este texto bíblico, este versículo. ¿Y cuál es el punto número uno en este versículo? Que aquí el apóstol Pablo está diciendo, de ninguna cosa hago caso. Te voy a poner en contexto. Él entra a Éfeso, empieza a predicar y hablar del evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Y en Éfeso ocurre algo. Aquellos que vendían o que comerciaban con la imagen de la diosa Diana de los Efesios causaron gran alboroto. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo el ingreso que ellos tenían por vender esta imagen. Entonces el apóstol Pablo, en medio de este alboroto, sale de ahí, va para Grecia, recorre las regiones de Grecia, llega a Troas, y estando en Troas, él dice que quiere ir a Jerusalén, que quiere ir camino a Jerusalén. Entonces les está hablando a estos hermanos de Troas aquí y les está diciendo, de ninguna cosa hago caso, que nada te detenga, que nada te paralice, porque vendrán tal vez a decirte que tú no puedes, pero recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cumple tu asignación, cumple tu llamado, sigue adelante en tu propósito. No te rindas, no desmayes, porque el Dios que está contigo estará siempre ahí para sostenerte. El que te llamó, que te capacitó,
te va a sostener, pero muchas veces nosotros no vemos el crecimiento o el desarrollo porque nosotros nos descuidamos en lo que compete a la vida espiritual, porque nos acostumbramos o nos acomodamos a las actividades o nos movemos activamente, pero no debemos descuidar la intimidad con Dios. Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Hubo alborotos, sí. Hubo gente, sediciones que se querían levantar en contra de él. Hubo gente que él fue apedreado en Listra, lo dieron por muerto en Listra, pero él dice, de ninguna cosa hago caso. Céntrate en la palabra de Dios. Confía en Jesús. No te dejes llevar por lo que te dicen los demás. Y te lo puedo decir por experiencia propia, a manera personal, que en muchas ocasiones he tenido de una u otra manera recelo o temor de avanzar. ¿Por qué? Porque escuchamos voces a nuestro alrededor, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Tal vez tú has caminado. Dice la Biblia que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él, pero no quiere decir que no nos podemos equivocar. Podemos fallar y equivocarnos y Dios lo sabe. Sabe que somos imperfectos, pero está ahí para sostenernos con su mano para seguir hacia adelante. De ninguna cosa hago caso, que nada te detenga. Sigue hacia adelante. Yo te quiero poner un ejemplo. La palabra de Dios dice en el libro de Nehemías que llegaron a oídos de Nehemías, de aquellos que estaban en la ciudad de Jerusalén, que las murallas habían caído, que los hombres habían muerto, y Nehemías tuvo tristeza en su corazón, lloró, hizo luto por causa del pueblo, pidió perdón al Señor, y el Señor lo llevó, lo guió, poniendo gracia en él para que el rey Artajerjes, que gobernaba Persia en ese tiempo, le permita ir a Jerusalén a reconstruir las murallas. En el momento que él va a reconstruir los muros de Jerusalén y está levantándolo y edificando los muros de Jerusalén, vienen palabras del exterior, vienen gente en el exterior. Los enemigos del pueblo de Israel querían atemorizar al pueblo para que cesen con la construcción y la edificación de las murallas. Pero Nehemías no escuchó a las voces externas, escuchó la voz de aquel que lo llamó. Que nada te detenga, que de ninguna cosa hago caso, decía Pablo, tú y yo. No veamos y no nos dejemos llevar por las cosas externas, sino por la palabra de Dios. ¿Qué más dice el texto bíblico? Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y ese es el punto 2 de este estudio del día de hoy. Cumpliré mi asignación. Ni estimo mi vida para mí mismo. Pablo estaba dispuesto a morir por causa de Cristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 21, verso 13, más adelante de lo que leímos. Dice así, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, había un profeta que le había dicho a Pablo que lo iban a atar, que lo iban a maltratar y que lo iban a matar. Pablo dijo, no, yo voy donde el Señor me mandó. Él me va a sostener y si tengo que dar mi vida, la daré por causa de Cristo. Que Jesús sea tu causa, que Jesús sea el centro de tu vida. Nosotros, como este programa, como este estudio, como este segmento que nosotros llamamos, que se llama Evangelio, un estilo de vida, lo que queremos hacer es que entiendas, al igual que nosotros a través de este tiempo hemos podido entender que el Evangelio no es una religión más. El Evangelio es la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvación. Es Cristo dando su vida en la cruz del Calvario para que tú seas salvo, para que vivas en el cielo eternamente con Él y para que vivas una vida como a Él le agrada. Que Jesús sea tu causa, que Jesús sea el centro de tu vida, que Jesús sea el motor de tu vida, que Jesús sea aquel que te sostiene, que te dirige, que te guía, que te guarda, que Jesús sea tu motivación, que la palabra de Dios sea tu motivación. Mira lo que está pasando en Medio Oriente. Mira lo que está pasando en esta guerra con Irán. Mira cómo este país está siendo atacado y de una u otra manera el pueblo de Israel, que es el pueblo bendecido por el Señor, y esta nación de los Estados Unidos están haciendo lo que había que hacer con un gobierno, un régimen que está causando caos a nivel global, que está alimentando grupos terroristas, que está alimentando grupos de guerrillas acá en nuestra parte del mundo, acá en las Américas.
gente que cree que puede gobernar, que puede dirigir o que puede ser amo y señor de la vida de las personas. Entonces, lo que está pasando en esta nación, mira cómo esta gente, estos fanáticos iraníes, dan su vida por algo falso. ¿Por qué? Porque los llenan en su mente y los vuelven fanáticos para que entreguen hasta la vida por causa de una religión y un Dios falso que solo les produce muerte, que les ofrece algo que no es cierto y cuando llegan a la eternidad se encuentran que fueron engañados y para toda la eternidad estarán en un lugar de tormento. ¿Por qué esa nación, a pesar de lo que está pasando, quiere seguir haciendo guerra y atacando a las demás naciones del Medio Oriente? Porque hay un fanatismo tal en esa gente que está tomada por este gobierno, por esta gente que lidera esa nación, que quiere destruir a las naciones vecinas y sobre todo al pueblo de Israel. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que tú veas ahí? Ellos tienen una causa, mal dirigida, sí, pero tienen una causa. Si el evangelio fuera nuestra causa, como lo dice el apóstol Pablo, no estimo mi vida para mí mismo, nosotros deberíamos llegar mucho más allá con la palabra de Dios. A nivel estadístico, si tú buscas en internet, dice que el porcentaje de cristianos, del cristianismo, sean estos a nivel general, protestantes, católicos, pero aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, ha ido menguando, ha ido disminuyendo. Cada vez la gente dice ser atea, dice ser agnóstica, dice ser secularista, dice ser humanista, dice ser progresista y se olvidan de que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Yo escuchaba a alguien que decía que cuanto una sociedad se vuelve más secular, más se aleja de los preceptos bíblicos, más se alejan de lo que es el modelo bíblico para la familia. Y es lo que vemos en Europa. Es lo que vemos en el Medio Oriente. Es lo que estamos viendo aún en nuestras naciones. Oramos por nuestras naciones. Pablo decía, no estimo mi vida para mí mismo. Es momento que tú te levantes. Que Jesús sea tu causa, el centro de tu vida. Porque como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 35, que la muerte no nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice este texto bíblico y tú lo conoces muy bien. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él es el centro de nuestra vida y tiene que ser el centro de tu vida. Punto número 3. Mira lo que dice el texto bíblico. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y ese es el punto 3. Lo que importa es que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo. Eso es lo realmente importante. ¿Te recuerdas que yo te dije al inicio la frase que yo había escuchado, que la citaba mucho en la iglesia, mi papá y los siervos de Dios que yo he escuchado? No es como tú empiezas, sino como terminas. Aquí hay una palabra que revela la motivación del corazón de Pablo. Pablo dice que acabe mi carrera con gozo. Y esa palabra nos revela la motivación del corazón de Pablo. Es el gozo. ¿Por qué? Porque había satisfacción en el cumplimiento de su asignación. ¿Por qué? ¿Por qué había gozo? Porque había pasión por hablarle a otros de la salvación en Cristo Jesús. Y porque era evidente que Pablo era un agradecido de Dios, que había gratitud en su corazón y esto lo llevó a ser obediente a su llamado. Es momento de que hoy tú te levantes una vez más, que le digas a Dios, voy a cumplir mi asignación. Vivimos el último tiempo, la guerra en Irán,
lo que está pasando en Ucrania con Rusia, lo que está pasando aquí en nuestro hemisferio, a nivel del narcotráfico, a nivel de todas estas cosas, nos están indicando que Cristo está a la puerta, porque el Señor Jesús viene por nosotros y lo que importa en ti y en mí es que nosotros cumplamos nuestra asignación, acabemos nuestra carrera con gozo, como dice Pablo, y que sigamos adelante en el ministerio que el Señor Jesús nos dio. Segunda de Corintios 4, verso 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, perdón, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayes, no te rindas, no mires hacia atrás, sigue hacia adelante. Vivimos el último tiempo, por eso no es como empiezas, es como vas a terminar. Muchos han empezado con nosotros y se han alejado, se han desviado, se han ido por otro camino, pero es momento de que tú y yo nos levantemos, de que oremos por ellos, sí, por los que se fueron a un lado, tal vez por algún pastor que tú conoces que cayó en pecado, por algún hermano que no está ahora contigo en la fe. Y qué triste es enterarse de gente, amigos, hermanos, que se apartaron de la fe y llegar a escuchar una noticia de que han partido a la eternidad, de que han muerto. Pero confiamos en Dios que aquel que los llamó habrá tocado su corazón en el último tiempo, en el momento de la muerte, y creemos en fe que por la misericordia de Dios están en el reino de los cielos. A mí me dolió escuchar de la muerte de un amigo mío en esta semana pasada, que compartí con él, que vi cómo Dios lo utilizaba de una manera extraordinaria, que sé y confío en el Señor que está en el reino de los cielos. Se equivocó, falló. Cuando pude hablarle, pude hablar con él. Y sigo orando por mis amigos, sigo orando por aquellos que se han alejado del evangelio, sigo orando por aquellos que conozco que están fuera de la fe. Y aquel que me puede estar escuchando hoy, tal vez tú te has alejado del evangelio. Es momento de que te levantes una vez más. Tal vez sigues en el ministerio, pero tu corazón está lejos del Señor. Es tiempo de que te afirmes una vez más. Es tiempo de que el ministerio no esté por sobre tu relación íntima con Dios. Es tiempo de que la actividad, de que tu liderazgo no esté por encima de la intimidad que debes tener con Jesús. Es necesario volver a Él. ¿Qué dice al final el verso 24 de Hechos capítulo 20? Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ese es el cuarto punto en el desglose de este texto bíblico, que nosotros debemos estar dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y yo solo quiero leer un texto bíblico aquí, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les he anunciado, el cual también ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran o permanecen, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que les he enseñado, son salvos si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Cuando Pablo dice esto es que nos está diciendo que Cristo debe ser tu causa, que Cristo debe ser el centro de tu vida, que Cristo debe ser y que este camino debe ser el motor de tu vida. Pablo dice ahí también, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, el testimonio del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme lo dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme lo dice la palabra de Dios. Que estas palabras resuenen hoy en nuestros corazones. Que lo que dice 2 Corintios 4:16, no desmayemos, porque aunque este hombre exterior se cansa, se debilita, se desgasta, el hombre interior, el que está adentro, el que tú y yo no podemos ver, pero Cristo lo ve, se renueva cada día. Sigue adelante, no te desanimes, no te sueltes de la mano de Dios. Y si te caíste, si te fallaste, si le fallaste al Señor, si le fallaste a tu familia, si le fallaste a tus hijos, si le fallaste a tus hermanos, vuélvete a levantar porque Él está contigo. No te ha dejado y no te dejará. Lo que viene luego es mejor que lo que hay ahora. El pecado puede ser deleitoso, sí. El pecado puede gustarte, puede deleitar tu carne, pero es mortal, es temporal. El pecado deleita tus deseos y tus pasiones carnales, pero lastima y agrieta tu corazón. Pero hay una buena noticia.
Hay una buena noticia si te has equivocado, al igual que yo me he equivocado mucho. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Jesús está dispuesto a levantarte y a restaurarte, pero depende de ti si tú le permites hacerlo. Ruego a Dios que lo hagas hoy. Ruego a Dios que si no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, le recibas hoy, porque esto solo se recibe por fe. Y al final de todo este camino, sabiendo que es el último tiempo, podamos decir las palabras del apóstol Pablo. Pablo iba a morir, iba a ser muerto, iba a ser decapitado, le iban a cortar la cabeza. Él dice, porque yo ya voy a morir, voy a ser sacrificado. El tiempo de mi partida, o sea, mi muerte está cercana, decía Pablo, pero he peleado la buena batalla y sé que tú y yo hemos peleado la buena batalla, sé que tú has peleado la buena batalla, sé que has recibido golpes, sé que has recibido vituperio, sé que te han insultado, también sé que te has equivocado. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y Pablo dice, no solo a mí, sino a aquellos que aman, a todos aquellos que aman su venida. Cristo viene pronto y es tiempo de levantarse. Que puedas meditar en esta palabra y que puedas decir, Señor, cumpliré mi asignación, cumpliré mi tarea, no voy a desmayar, me levantaré una vez más, porque el Señor Jesús, que viene pronto, está sosteniendo para que cuando suene la trompeta, escuches su voz y te mantengas firme, mirando al cielo y diciendo, ven Señor Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La próxima semana voy a estar compartiendo lo que yo te decía en Hebreos capítulo 10 del verso 35 al 39, donde el Señor dice un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor te bendiga y te guarde. Estoy contento de saber que nos estás acompañando. Dale me gusta a nuestra página de Facebook donde nosotros estamos compartiendo este mensaje. El propósito es llegar a muchas más personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Tú también lo puedes hacer. Acompáñanos en este ministerio, acompáñanos en lo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y conmigo será hasta la próxima semana, el próximo miércoles. Y como te decía en el horario, 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, 5 de la tarde allá en Ecuador, donde tú me estás viendo. Y te amo en el Señor y confío en Dios de que Él te dará las fuerzas para seguir y para cumplir tu asignación. Es mejor tu amor que el vino a mi sed, y es aún más dulce que la miel. Tú le diste el gozo a mi vida otra vez, mayor que aquel que yo creía poseer.